Ya. Alguien me escribió, así que lo escucho. Cuando quieren decirme algo por el chat, no hay ningún problema como siempre. Entonces, ¿qué les quería decir yo? Que evito hablar de las cosas como contingente, porque muchas veces pueden darse una interpretación como de alguna posición política o de influencia de uno sobre ustedes, los alumnos, y yo soy partidario de que eso en general no corresponde, en mi opinión. ¿Ya? Alguien podrá tener una opinión distinta, o otro profesor ser más activo en eso, pero no es mi posición. Pero como recién vimos el capítulo de reclutamiento y selección, y siento también que hemos conversado antes, harto, que lo de lo que, cómo funciona el Estado, ¿alguien tiene alguna opinión de lo que ha pasado con el proceso constituyente del punto de vista de que no están las condiciones para operar? ¿Alguien hay algo que opina relacionado con la materia? Más allá que uno podría decir, no, yo me carga, o tener algún sentimiento respecto a lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué problemas ven ustedes en el proceso? A ver si me pueden contar. Me pueden contar por chat también. ¿Profe? ¿Profe, hola? ¿Me escucha? Hola. Sí, claro, bien. Yo más que nada lo que veo en cuanto a mi opinión es un error de planificación en cuanto a preparar los insumos y, claro, de capacitar más que todo, más que todo en la instrucción de cómo son los procesos internos, cómo se llevan a cabo el uso de los computadores, las salas. Y más que todo es un error de planificación. Ya, sí, algo de eso hay, por supuesto. ¿Alguien más tiene alguna apreciación o no que quisiera compartir? No, Yo ya. apelo, Dígame, alguien quería hablar. sí, yo apelo más que nada, igual que se ve una muy mala planificación, quizá tanto de la infraestructura que se armó, que igual era como casi nulo por lo que se veía, y los espacios también, pues, como que, por ejemplo, no habían computadores, entonces como, cómo se tenía que llevar a cabo el proceso está siendo como súper difícil. Sí, hay algo en el chat, a ver si lo leemos también. Claro, Fernando nos dice algo que también lo comparto. Dice, a mí me da la atención que las universidades públicas están más preparadas que la misma SECPRES. Sí, mira, ¿sabes qué? Hay varias cosas que nosotros hemos visto en este curso que voy a tratar de relacionarlo en mi opinión. Lo primero es que el Estado crea una instancia que se llama secretaria como ejecutiva de esta convención constituyente y designa una persona que tiene esto es público, no estoy dando ninguna infidencia, que tiene una remuneración de 7.400.000 pesos aproximadamente mensuales, ¿cierto? Entonces, primero, esa persona que fue nombrada ahí tenía un cargo de confianza en la administración, era jefe de gabinete de un ministro. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, la Convención Constitucional, y corríjanme si estoy equivocado, no es parte del gobierno, porque es un órgano electo por la ciudadanía, por lo tanto, no es parte de la administración central del gobierno. Para mí lo correcto es que si van a nombrar un cargo con esa renta, en esa función, eso hubiera hecho un concurso de dirección pública. ¿Por qué no? Porque esos cargos así no se pueden concursar. Porque siempre tiene que existir la designación directa cuando existe la posibilidad. Si lo lógico es que si nosotros vamos a tener una convención constitucional nombrada, que es distinta al gobierno, lo lógico hubiera sido garantizarle a esa convención la idoneidad de la persona que se está seleccionando. Y la idoneidad nosotros sabemos que se garantiza. Yo no digo que la persona que esté no sea idónea, pero no está probado que lo sea. Porque cuando una persona pasa por un proceso de reclutamiento o de pruebas de selección de personal, nosotros podemos validar algunas competencias. Y naturalmente, el rol que tiene la persona que cumple este rol de secretario ejecutivo es un rol bien técnico, si bien todo lo que haga la convención va a tener una alta repercusión política,
y todo va a ser tratado como un tema político, si ustedes lo piensan, el rol que hace esta Secretaría de la Convención Constituyente es básicamente proveer servicios para que la Convención pueda sesionar. No es tener una posición política respecto a algo, no es elaborar estudios sobre determinadas materias, sino que es proveer bienes y servicios. Por lo tanto, tendría que ser una persona que cumpla algún perfil de tipo administrativo directivo, es decir, en otras palabras, que la persona sepa ocupar de la ley de compras, conozca el presupuesto público, sepa manejar personas, etcétera. Competencias que las tienen muchas personas dentro del Estado que realizan la función ligada a la administración y la finanza. Por lo tanto, había que hacerlo así. A mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que se haga de esa manera. Y creo ahí que hay un trasfondo que nosotros lo hemos comentado, ¿cierto? Nosotros cuando vimos nuestra primera parte del curso, dijimos que un avance es precisamente el establecimiento de concursos, de perfiles de cargos, etc. Yo creo que esa voz, que podríamos tenerla en los administradores públicos, ¿por qué no? No está suficientemente representada, porque yo he visto hartas críticas a efectivamente lo que nos mencionó Paul, a lo que nos dijo Oscar, respecto a que las cosas no están, pero yo echo de menos la crítica que por qué esos cargos se designan directamente. Yo no le veo ninguna explicación. Y ojo que yo no soy un dogmático de esto. Por ejemplo, yo entiendo que el jefe de gabinete es un ministro y que el jefe de gabinete es un subsecretario, son cargos de confianza de él, y que lógicamente una autoridad tiene un equipo de asesores que son de confianza, si nadie ha dicho lo contrario. Pero hay ciertos cargos que tienen una connotación más técnica y que yo creo que debieran proveerse con ciertos elementos técnicos. Entonces, me parece que nombrar a una persona con esa remuneración y con esa responsabilidad, porque acá no solo el tema de la plata, por decirlo así, lo que está en cuestionamiento, de manera directa me parece poco prolijo y me parece que no es lo adecuado, y creo que en algún minuto el Estado debiera dar las señales de que avanza con este sistema de la concursabilidad de los perfiles de cargo, no porque hay una ley, sino también porque hay un compromiso de las personas que nos gobiernan de avanzar decididamente en esta materia, porque creen en el fondo que eso es lo mejor para el país. Esa es mi opinión. A mí me llamó mucho la atención eso hecho de esa manera, existiendo tiempo también para hacerlo, ¿cierto? Existía tiempo para hacerlo. Porque esto de que vamos a tener una convención constituyente se sabe hace tiempo. La votación por los mismos constituyentes se postergó una vez. Entonces, no se me acuerdo si una o dos veces, pero incluso se postergó. Entonces, hubo tiempo para haberlo hecho mejor, pero yo creo que ese tipo de cosas son las que quizás personas como afines a nuestra carrera, yo me siento súper administrador público, siempre se los digo, debiera representar que eso no es lo correcto. Y si uno lo analiza, no lo es correcto por varias causas. ¿Ya? Entonces, claro, después todo esto falla, que ahí yo no estoy, insisto, no estoy echando la culpa a la persona porque no la conozco, y tampoco conozco el detalle de por qué las cosas no estaban. Entonces sería súper irresponsable que yo esbozara una crítica específica. Pero para hacer ese trabajo que a esa persona le encomendaron, claro, efectivamente hay que tener ciertos conocimientos técnicos de cosas, o sea, ley de mercado público, lo que nosotros estamos haciendo en gestión de personas, tener nociones financieras, etc. O sea, los trabajos no se hacen sobre nada, y nosotros eso lo hemos visto en el curso. Porque otra alternativa era que lo hiciera las Express Cuentas, con una división de administración y finanzas como la tienen todos los servicios públicos, como la tienen todos los ministerios, y que a lo mejor esa división tomara este tema de la convención y le proveyera los bienes y los servicios. Sí, igual es una tarea, yo sé que alguien puede decir, igual es complejo. No es complejo, no es complejo. Yo te digo, yo he gestionado cosas, no de esa magnitud con convención constituyente, pero sí eventos grandes, y no son cosas complejas, porque al final lo que hay que hacer es subcontratar, obviamente uno no es especialista, y uno va subcontratando personas que te van proveyendo los bienes y servicios que uno necesita. Lo quería dejar como reflexión, y como justo ha pasado tiempo desde que no nos vemos, pero el último capítulo que nosotros vimos se llamaba reclutamiento y selección. Entonces, el reclutamiento y la selección no es solamente un procedimiento vacío, sino que también tiene alguna implicancia. Yo creo que particularmente en el caso del Estado,
uno debiera tender más a, no sé si esta es la frase correcta, pero que hubiera más Estado y menos gobierno, que ojalá se entienda bien. No es contra ningún gobierno en particular, sino que seamos capaces de desarrollar más cosas permanentes y menos cosas provisorias. Porque yo creo que eso le va a dar un impulso también a la manera en que nosotros hacemos las cosas en el Estado. Bueno, esa es mi opinión, se las quería compartir. No podía no hacerlo, ya, porque como me llamó tanto la atención, tenía que compartirlo. Bueno, entremos en nuestra materia. Vamos a ver, vamos a tratar, ¿cierto? Porque hay que apurarse. Capacitación y desarrollo de personas. Hoy día vamos a tratar de hacerlo en un módulo, si es posible, y después vamos a caer en un tema que es la gestión del desempeño, y la gestión del desempeño tiene la particularidad de que nos va a conducir a la problemática humana que existe en las organizaciones, porque muchas veces nosotros analizamos los temas de gestión de personas y los vemos desde el punto de vista de las definiciones, ¿cierto? Hay como cierta tendencia, no sé si en ustedes, espero que no, como a reducir todo a definiciones, como ¿qué es la planificación de recursos humanos? No, tener un papel donde uno indica cuánta gente va a ir egresando y entrando durante el año, por decir algo. Y al final, el fondo o la sustancia que hay detrás de esto, y el aporte profesional que yo le puedo hacer, es que efectivamente usted conozca cuál es la implicancia, ¿cierto? Y cómo eso se va conectando con distintos puntos dentro de la organización. Y si usted hace bien esa conexión, que es su trabajo, puede mejorar los resultados que uno tiene. Entonces, ese tema es bien interesante, porque la problemática humana está súper presente y uno siempre tiene crítica respecto a cómo funcionan distintas cosas dentro del aparato público. Y yo siempre digo, bueno, hay que estar ahí porque yo de afuera también veo problemas y pareciera ser que fuera fácil resolverlo. Y hay hartos problemas que cuando uno ya entra en el detalle, lo primero que observa es que no son fáciles de resolver porque muchas veces hay intereses creados y los intereses creados los generan las personas y en el fondo las decisiones no son tan racionales como uno cree. Las decisiones no son 2 más 2 es 4 en general. Siempre se trata de llegar a acuerdos, siempre hay que buscar ciertos consensos. Y nosotros cuando revisamos la ley 19882, bueno, hay varias cosas que evidentemente cuando uno las lee, observa que fueron fruto de la negociación que hizo el gobierno de la época con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Entonces, una pregunta que uno se hace cuando entra a esta temática de capacitación y desarrollo es, bueno, ¿es necesario capacitar a la gente? No, eso sería una pregunta que uno podría hacerse, ¿cierto? Porque uno podría decir, mira, si en realidad este problema lo podríamos circunscribir, o este tema de la capacitación, ¿a qué? A contratar la gente con la debida calificación y listo, nos ahorramos los recursos. Y lo segundo es si la capacitación es una inversión o un gasto. ¿Qué piensan de la segunda pregunta? ¿Alguien quiere participar? Hola, profe. Hola Ignacio, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Ya, yo encuentro que la capacitación es una inversión, en verdad, Ya. porque al principio puede gastar, pero si uno mejora el equipo, después uno sale ganando. Entonces, es una inversión, incluso puede ser a corto plazo, porque si el equipo al final aprende cosas que no sabían, Ya. no sé, el equipo mejora. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y influirá cómo se defina la capacitación por el servicio, ¿no? ¿Habrán servicios que definen mejores programas de capacitación que otros o no? ¿Qué crees tú, Ignacio? Ahí no sé, en verdad, profe. Yo creo que sí, pero no se lo podría desarrollar. No, está bien, está bien. Es su opinión. Parece. ¿Alguien más quiere decir algo, no? Profe, yo. Dale, Oscar. Lo que iba a decir respecto a la pregunta es que puede que dependa incluso de cómo se destine la capacitación. Ya. O sea, porque puede verse como una inversión en el sentido de que va a aportar a futuro, pero si no, es innecesario o no se llevó bien a cabo, puede ser simplemente un gasto y además un desperdicio. En ese sentido, llegaría en el peor de los casos. Es lo Bien. que yo creo, en realidad. Claro, efectivamente, Profe,
Dígame. Sí, yo también, o sea, yo estoy de acuerdo con la Ignacia y con el Oscar de que la capacitación siempre son inversiones, pero que en el sector público no siempre se dan de forma oportuna. Y ese es el punto que creo que hay que hacer hincapié, porque la mayoría como que de los servicios públicos gasta su presupuesto como a final de año, como en el mes de noviembre y diciembre, por el ejercicio del año fiscal, pero no siempre se necesitan las capacitaciones. Entonces, en todo el año se gasta un 10% del presupuesto de lo que va destinado a capacitaciones y el otro 90% se lo gasta solamente en diciembre, mandando a hacer capacitaciones de cualquier cosa a las personas y no cuando corresponde. Oye, Fernanda, ¿y cómo es eso? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabes eso? Por eso pero me llamó la atención que lo supiera. ¿Cómo tú sabes que en la última parte del año se gasta en el fondo la plata por gastarse? Porque por los ramos de contabilidad que tuvimos en primero, tuvimos dos ramos de contabilidad presupuestaria y además que hay ramos de administración que también nos dicen eso, que esa es como la gran diferencia que existe entre el sector público y el sector privado. Claro, en el fondo, súper interesante todo lo que dijeron, ¿no? Como que de cada uno rescato algo. Mira, a ver, vamos a quedar un poco con lo que dijo Oscar primero, ¿ya? Oscar nos dice, en el fondo, es súper importante que esté bien definido para que sirva, ¿cierto? Porque naturalmente esto es como a quien no le ha pasado que compra algo que quiere y llega a la casa, o por ejemplo algo de ropa, y que uno se la prueba, no le queda tan bien y la deja ahí. Entonces eso se perdió, ¿cierto? Ahí uno malgastó. Con la capacitación pasa un poco lo mismo, o sea, si nosotros capacitamos en algo que no tiene ningún sentido, probablemente sea un desperdicio y estemos hablando de un gasto, no se invirtió nada. Naturalmente, cuando uno habla de capacitación y de desarrollo, que tenemos que hablar de las dos cosas, siempre por definición es una inversión, ¿ya? Porque si nosotros somos capaces de activar conocimiento o capacidades útiles en la organización, nosotros estamos incrementando la posibilidad de hacerlo mejor, ¿cierto? Y si lo hacemos mejor, en el Estado vamos a dar mejores servicios a las personas, y si lo hacemos mejor en el mundo privado, vamos a tener más utilidad. Y de eso esto se trata. Pero cuando está bien hecho, ¿cierto? Que era un poco la idea que los tres mencionaron. Cuando está bien hecho, eso ocurre. Porque, ¿qué uno busca cuando capacita a alguien? Que esto es lo que yo diría que es la pregunta principal. Lo que uno busca es que algo cambie. Mira lo simple que es. Lo que uno busca cuando capacita a alguien es que algo cambie. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Bueno, depende de lo que capacitemos, ¿cierto? Nosotros vamos a querer que cambie a lo mejor algo personal, de las relaciones interpersonales, se puede. Queremos a lo mejor que la persona adquiera un nuevo conocimiento, queremos que haga una tarea, quizás de una manera más eficiente. Entonces, algo va a cambiar cuando alguien se capacita, ¿cierto? Nosotros no capacitamos personas para que las cosas sigan igual. Listo, primer punto. Y la segunda, derivada de eso, es que ¿dónde queremos que cambie? ¿Ya? Porque una cosa es cuando yo voy al curso, por ejemplo, a mí me podrían enseñar, estoy hablando bien coloquialmente, ¿cierto? Me podrían capacitar en atención de público. Entonces, me enseñan distintas técnicas, distintas herramientas, me podrían hacer una prueba incluso de muestra en el curso en la cual viene una persona y yo la atiendo, y después me podrían hacer una prueba de conocimiento, a ver si yo lo aprendí y dar yo la prueba y en todo sacarme muy buena nota. Y llegar al puesto de trabajo y viene alguien y lo atiendo mal, ¿cierto? Entonces, buscamos cambios, pero cambios en el puesto de trabajo, que ese es lo otro importante. O sea, lo que nosotros buscamos cambiar tiene que ocurrir donde la persona trabaja, donde la persona desarrolla su función. Entonces, cuando logramos este cambio y lo logramos en el puesto de trabajo, nosotros estamos haciendo que esos recursos que la organización destinó a la capacitación sean rentables y nosotros podemos considerarlos que son una inversión. Así que nosotros buscamos cambios en el puesto de trabajo, porque en el puesto de trabajo es donde nosotros podemos hacer la diferencia, ¿cierto? Podemos hacer diferencia de rendimiento. Por lo tanto, a eso está ligado si la capacitación finalmente es una inversión o gasto. La primera pregunta es como bien obvia, ¿cierto? Es como, ¿es necesario capacitar a los trabajadores? Todo el mundo diría que sí. Sí, es necesario por distintas cosas. Primero porque el mundo cambia, ¿cierto? Entonces, nosotros no estamos insertos en un mundo estático. Y la mejor prueba de eso es que yo debería estar en una sala de clases con usted y yo estoy en mi oficina y usted en su casa.
y estamos conectados. Y eso a lo mejor hace 2 años atrás, 1 año y medio atrás, ninguno de nosotros lo hubiera sospechado. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar capacitarnos, ¿cierto? Yo tuve que aprender a cómo se ocupa Zoom, no sabía ni que existía. Aprender a hacer una prueba online, ustedes también a conocer la plataforma, etc. O sea, siempre vamos a tener necesidades de aprender, y esas necesidades están dadas porque el mundo cambia y porque la tecnología también avanza. Bueno, acá está un poco la definición, ¿cierto? Y lo central de esto es decir que cuando hablamos de capacitación, estamos hablando del hoy, del presente. Es decir, la capacitación se centra en mejorar las capacidades de una persona en el día de hoy para que aprenda a hacer mejor una labor. Y cuando nosotros hablamos del desarrollo, estamos mirando el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay distintas formas de enfocar el desarrollo. Por ejemplo, uno podría buscar desarrollar ciertos cambios permanentes en la institución. Por ejemplo, fomentar el trabajo en equipo. Y se entiende que si uno fomenta el trabajo en equipo, es una tarea primero de largo alcance, pero que si uno lo logra desarrollar, lo que va a obtener es que la gente durante mucho tiempo trabaje en equipo. Si nosotros estamos en un medio donde necesitamos hacer un cambio tecnológico, probablemente eso también es de largo plazo. Si nosotros estamos pensando en desarrollar un plan de sucesión de los gerentes o de la plana directiva, bueno, probablemente también eso tiene que ver con el largo plazo, ¿cierto? O sea, no, la persona no va a ascender el día de mañana a ser gerente, pero nosotros estamos planificando que quizá en 2 años o 3 años la persona acceda a esa posición, o tener un grupo de personas elegibles que sean capaces de ocupar esa posición, y para eso vamos a necesitar hacer algún tipo de entrenamiento. Hay varios tipos de entrenamiento, hay mentoring, hay coaching, no sé si han escuchado hablar de eso. A mí una vez me hicieron uno, años atrás, cuando ya muy poco fuera de la universidad, y era bien simpático porque tenía una persona que me seguía a todas partes. Entonces hacía una reunión y estaba al lado mío. Entonces, después él me daba como feedback respecto a a las cosas buenas que yo hacía y las cosas que él pensaba que podía mejorar. Fíjate que dentro de eso, así solo para comentarles como lo personal, quizás lo que más me quedó fue el tema del orden, a mí. Porque cuando uno estudia, no tiene presión de tiempo. O sea, uno cuando es estudiante tiene harto tiempo libre, esa es la verdad. A pesar de que ustedes piensen que no, yo les diría que en el mundo laboral uno tiene mucho menos tiempo libre que cuando uno es estudiante, y precisamente eso es una de las cosas que uno más extraña. Entonces, no hay mucho esfuerzo cuando uno es estudiante por organizarse. ¿Por qué? Porque al final los compromisos, básicamente, ver al polola, conectarse a las clases que son como de 9 a 2, entonces me queda todo el día, no hay apuro. Cuando tú trabajas, bueno, primero el horario es como de 8 a 6, entonces ya te queda poco día, hay que levantarse más temprano, uno llega a la casa tarde, llega cansado, si uno quiere un compromiso, tiene que ser como bien estricto con el tema del horario, etc. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Que cuando uno es estudiante no es tanta la demanda que uno tiene por organizarse. Y cuando uno trabaja, la demanda por organizarse es súper alta. Entonces, a mí la costumbre que me quedó de ese coaching a mí, y fíjense que bueno el ejemplo, porque al final me quedó para siempre. No fue algo que desarrollé solamente en ese trabajo, sino que me quedó para siempre. Yo llego a mi trabajo y lo primero que hago es hacerme la agenda del día. O sea, ¿qué voy a hacer como en cada minuto, en cada segundo? En la característica de mis trabajos siempre ha sido que tengo muchas reuniones. Entonces, y a mí me gusta, estoy contando como cosas personales, pero no sé si les sirven. A lo mejor están trabajando, serían encuestas que son muy útiles. O sea, yo parto el día y primero que hago el esquema. ¿Por qué? Porque hay cosas tonteras. Por ejemplo, esto que ganamos la convención constituyente, que nadie haya probado el micrófono parece como increíble. Pero esas cosas que nos parecen tan insólitas pasan. Y pasan más de lo que uno cree. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta llegar siempre puntual a las reuniones. Y me gusta llegar siempre con información. O sea, si me invitan a una reunión de algo, llevo algo, un documento donde tengo información sobre lo que posiblemente sea hablar o las preguntas que me van a hacer. Llevo algo, aunque sea escrito a mano. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque lo planifiqué. Porque cuando llegué en la mañana, vi la reunión, vi lo que necesitaba, entonces organicé eso. Si yo no hago eso, lo más probable es que esté mirando la agenda cada rato y diga, tengo que ir a una reunión, tengo que subir. O a veces lo he visto en colegas que los llaman por teléfono y dicen, oye, vaya a venir a la reunión, no, se me olvidó. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Bueno, probablemente esa persona no preparó nada, no tiene nada.
Y es súper distinto cuando alguien llega con el cuaderno a cuando alguien tiene información en la reunión. La imagen que te genera de profesionalismo, la persona que llega con algo previo, preparado, es súper distinta a la persona que llegó corriendo y que se le había olvidado la reunión. O sea, si ustedes lo piensan, imagínense que alguien ya sin nada, corriendo, apurado, agitado, y la otra persona está sentada con papeles y hablando de lo que están, trajo datos de lo que se está hablando. La imagen que te genera es distinta. Y parte de la vida profesional también es que nosotros rentabilicemos nuestra imagen. Sé que a lo mejor no suena muy poético, pero es parte de eso también. Ustedes también tienen que saber vender su imagen, y yo creo que el estar preparado, el ser puntual, es parte de eso. Y eso a mí me quedó para siempre, de ese coaching, de siempre llevar una agenda, siempre estar organizado, porque si uno no se organiza, el tiempo se te va, pero demasiado fácil. O sea, cuando uno no tiene todo planificado, de verdad que es muy difícil gestionar. Entonces, eso me quedó, y eso se los cuento un poco como consejo, ¿ya? Mi primer trabajo era analista de un área, y después era jefe como de 30 personas, y claro, la demanda de tiempo es súper distinta, porque a ti como jefe te piden de toda la área. Entonces uno tiene que ser capaz de tener las conversaciones con toda la área para que las cosas en el fondo funcionen. Entonces cuando uno hace ese tipo de esfuerzo de desarrollo, está buscando el largo plazo. ¿Se fijan? Acá yo les puse un ejemplo personal, donde ese tipo de intervención provocó en mí un cambio que me ha durado ya hace 15 años que llevo con esa mecánica de hacer una agenda y de estructurar las cosas que tengo que hacer. Fíjate que el tema de capacitación en el Estado también uno lo podría abordar de distintas maneras. Esta es una opinión, esto sí que es una opinión bien personal. Nosotros gastamos 85.000 pesos por funcionario en capacitación. Es decir, hasta el año 2016 era el dato de la Dirección Nacional de Servicios Civil, que es poco. Si yo les paso 85.000 pesos a ustedes para que busquen un curso, Excel, Word, no sé si dará para algo más, ¿ya? O sea, para que se hagan la idea, o sea, no, con eso realmente no es mucho lo que van a obtener. Y fíjate que acá no se ve, o no sé cómo lo ven ustedes de tamaño, pero está dividido por qué tipo de metodología de capacitación se emplea. Entonces tenemos e-learning, videoconferencia, presencial. Entonces vemos que todo es presencial. Que hoy día eso es discutible. Yo no sé qué percepción ustedes, me encantaría conversarlo, tienen de este sistema educativo. O sea, ¿les parece que aprenden, que no es lo mismo? No sé. Ahí Constanza movió la cabeza como que con duda. Sí, o sea, muy en lo personal, en verdad, a mí no me gusta como este sistema de educación online. Yo de verdad siento como que no aprendo. Puede que en las pruebas quizás como que no se refleja eso, o en los trabajos, pero yo de verdad siento que no aprendo. No tengo como motivación para estar en las clases muchas veces. Entonces, o sea, si a mí me dijeran así como ya desde la próxima semana tienes que levantarte de nuevo a las 6 de la mañana para ir a la U, yo feliz me levanto a las 5 de la mañana para llegar a la U a las 8. Porque de verdad que yo ya no puedo con esto de las clases del computador. Entiendo que en cierto modo igual es como fácil o como cómodo para cierto tipo de cosas, o nosotros que tenemos una carrera que es como de pizarrón, como se dice, como que no es como complejo que sea como de esta modalidad cuando hay carreras de salud, donde hay práctica, que necesitan como sí o sí estar como in situ en la universidad o en los laboratorios. Pero no, a mí de verdad que yo prefiero 100% la presencialidad. O las carreras de gastronomía, turismo. Sí, o sea, todas las carreras que son prácticas, que necesitan como estar en la U, o sea, yo no sé cómo lo hace como la gente de enfermería, por ejemplo. Yo he visto como videos que tienen como simuladores, como en la pantalla, y como que al final no es lo mismo tampoco estar como con un paciente en una pantalla que estar ahí como in situ, pues, para nosotros es mucho más fácil, pero... Mira, te puedo pero decir no algo, gusta. Constanza, yo te cuento toda la razón, te voy a dar mi opinión personal también. Imagínate que esto dura 5 años, por lo tanto hay personas que pasan toda su vida universitaria en esta modalidad. Y tú vas al dentista, y sabéis que el dentista del consultorio A estudió 5 años online, y el otro tuvo el sistema antiguo presencial.
¿a cuál entráis? Al presencial. Al que estuvo en presencial. Ya, entonces es un ejemplo muy extremo, pero ojo con eso, que a lo mejor después alguien puede hacer diferenciaciones por esa vía. No sé si me explico. Alguien puede decir, oye, en realidad yo prefiero a alguien que tuvo los 5 años presenciales a alguien que tuvo 5 años remotos. Porque efectivamente, bueno, hay un artículo muy bueno, y que está gratuito, del New York Times, donde explican el rezago que hay en Sudamérica por el tema de la educación a distancia, y muestran que sube la deserción escolar, que los niños no están aprendiendo, etc. Entonces, si bien este sistema puede ser cómodo, para mí también es cómodo, ojo. A mí, yo trabajo en Providencia, yo tengo que ir a Estación Central, son 45 minutos. De ida, 45 minutos de vuelta, por una clase de 1 hora y media, me gasto el mismo tiempo en el metro. Entonces, también uno dice, oye, qué cómodo, estoy en mi oficina, me conecto con ustedes, aprieto un botón, me desconecto, y no perdí ese tiempo de 45 minutos. Pero yo también tengo dudas si se cumple tanto la finalidad. Fíjate que yo estoy en otro rol, distinto a ustedes, soy profesor, y claro, cuesta hacer evaluaciones remotas, porque yo sé que ustedes comparten igual las preguntas, sé que se las comentan, se nota cuando yo leo la escritura, eso no hay para qué ser ingenuo en eso de pensar que uno no se da cuenta que una respuesta de una persona es igual a la otra y se equivocaron en lo mismo. Es así, ¿ya? Y entonces uno sabe que ustedes lo comparten, está bien, uno sabe que es así, pero no sé si eso logra el fondo de que ustedes vayan generando el aprendizaje que tienen que tener. Por eso yo siempre hago hincapié en que opinen y escriban por el chat, porque igual cuando ustedes sean capaces de conversar la materia, por último la conversan, eso ayuda a generar aprendizaje. Fíjate que el aprendizaje en general se da cuando uno siente que lo que le están explicando es importante. Tiene un significado y aunque ustedes no lo crean, también va ligado a algún tipo de emoción. Y probablemente si ustedes conversaron esta conclusión que ustedes llegaron, le haga más sentido que algo en que están escuchándome a mí, hablando como loro todo el rato, y ustedes en el fondo están así como mirando o en otra. ¿Ya? Entonces, ese hay que tener ojo. Yo siento que claro, que efectivamente el tema online no es lo mismo que lo presencial, y que ojalá pronto volvamos al sistema presencial. ¿Por qué este tema? Porque todo se está haciendo hoy día presencial, hasta donde teníamos datos de la Dirección Nacional de Servicio Civil, que era el año 2016. Y hoy día, evidentemente, también hay que ser justo en esto. Hay cosas que es mejor hacerla online. Por ejemplo, mi caso, yo estoy haciendo un curso para acreditarme en el mercado público, que lo hago siempre me acredito. Y me lo están haciendo online, me encuentro súper bien. Si yo no necesito una sala para aprender eso, que es distinto el valor que tiene una carrera profesional. Si yo te quiero enseñar a ti, por ejemplo, cómo hacer tablas dinámicas, por ejemplo, en Excel, eso no necesita que uno vaya a un lugar, te lo pueden enseñar online si eso es simple, es una técnica. Pero el conocimiento universitario en general tiene una profundidad mayor, y lo que uno busca es que ustedes formarle un criterio en el cual ustedes puedan tomar ciertas decisiones de manera correcta. Yo no busco que ustedes repitan como loro lo que está en un libro, porque eso no les va a servir. ¿Ya? Eso. Bueno, ¿qué influye en la capacitación y en el desarrollo? Primero, el apoyo de la alta administración. Esto es súper interesante porque me gusta llevarlo bien al tema práctico. Si yo, por ejemplo, un típico tema que todo el mundo odia en los servicios públicos, la gestión del desempeño, hacer las notas. Entonces, si yo digo que yo trabajo en gestión de personas, supongamos esa situación, y yo digo, esto es súper importante hacer la gestión del desempeño. Y en una reunión, el director del servicio dice, ay, de nuevo estamos con esta lata de la gestión del desempeño. ¿Cuál es el mensaje que queda para la gente? De que no importa. Entonces, fíjate que acá uno tiene que ser siempre consciente, independientemente o no que ustedes se dediquen a esta área, de que los mensajes sí importan. Si el director de un servicio o alguien como de la alta administración dice que esto no importa, que no sirve para nada, la gente no le da ninguna importancia. Porque va a decir, oye, si el jefe dijo que no servía para nada, que vamos a estar perdiendo tiempo nosotros. Esa es como la lectura. Imagínense, yo soy su profesor acá, y le dijera, oye, lean el libro porque la prueba es del libro, pero el libro en realidad no es malo y no nos va a ayudar mucho. ¿Con qué ganas van a leer el libro? Con ninguna.
Entonces, esos mensajes sí importan. Y en el mundo de las organizaciones, a veces los mensajes son más sutiles, porque están en una actitud, como por ejemplo, sigamos este ejemplo de la gestión del desempeño. El director no llenó los informes. Y a lo mejor él no dijo que no le gustan, pero y todo el mundo se entera que no los llena o que se lo hace la secretaria, cosa que pasa. Todo eso le quita importancia a los procesos. Entonces, cuando uno quiere comunicar algo y quiere decir que la capacitación es importante o que vamos a hacer actividades de desarrollo pensadas en el futuro de la organización, es relevante el mensaje que va asociado. Es súper importante. Y fíjate que hay cosas que las personas hacen y que hacen muy bien, que es evaluar la conducta sobre todo de los superiores. O sea, las personas son súper agudas al momento de evaluar si las personas son consistentes o no entre lo que dicen y lo que hacen. Y una de las cosas que ustedes tienen que entregarles a los equipos de trabajo cuando estén en una posición quizás más directiva, es entregarle primero certezas y consistencia. La certeza significa que en un ambiente en el cual las cosas no son rutinarias, no son claras, las personas sepan más o menos cuál es el campo de acción. Eso es importante. Y lo segundo es que si usted dice que algo es importante, siempre tiene que demostrar que es importante, aunque le parezca que no. Siempre tiene que demostrar que es importante, o sea, darle tiempo, conversarlo, darle el énfasis que corresponde, etc. Entonces, ¿qué hago yo? Para contarles como el tip también. Yo en los cursos de capacitación que van a mucha gente, o algunos cursos que considero que son muy importantes, llevo al director del servicio y hago que hable y que diga que esto es súper, y lo entreno, le digo, oye, mira, puede que a ti esto no te importe, tienes que decir que es súper importante, y cuando te preguntan, di tú que es súper importante. Eso es todo lo que yo requiero de ti, yo hago el resto. ¿Te fijas? Porque necesito el mensaje. A veces en otros servicios, bueno, en este también lo he hecho, teníamos un curso de capacitación, por ejemplo, de liderazgo, que era enfocado a un grupo grande de gente. Y íbamos rotando las vocerías, una vez iba yo, después iba el jefe de la división de infraestructura, en otro iba el jefe de finanzas, íbamos rotando, entonces la gente veía que todo el equipo directivo estaba involucrado en el curso. Entonces, ahí tú estás transmitiendo que es importante. Me acuerdo en un servicio, bueno, varios años atrás, hicimos una capacitación en todas las direcciones regionales. Y también iba el director de servicio o alguien que lo representara a todas las regiones. Y estábamos todo el curso con ellos. Compartíamos todo, desde el coffee break, nos sentábamos ahí, etc. Entonces, pero la persona, ¿qué siente cuando es? Ah, importante. Y dijimos que las personas éramos más proclives a aprender algo cuando iba una emoción asociada. Una emoción no significa que la persona se ponga a llorar, significa que sienta algo. Y cuando tú le estás transmitiendo de que estás con ella en el curso, la persona dice, ah, este es importante, este vale. Entonces, esos mensajes son importantes que estén presentes también en estas actividades. Señores, paramos por 10 minutos, ¿ya? Y volvemos. De la grabación. Entonces, teníamos este tema de la alta administración. Entonces, ¿qué es lo importante de la alta administración? Solamente, sé que es reiterativo porque lo mencioné en el bloque anterior, lo importante es que ese apoyo de la alta administración, las personas lo leen, el funcionario lo observa, el trabajador lo decodifica y en el fondo ve si efectivamente este curso o esta actividad es importante o no para la organización. Y muchas veces eso pasa porque seamos capaces de ver que la alta administración está comprometida con lo que estamos haciendo. Avances tecnológicos, pues como bien obvio, ¿cierto? O sea, estamos, antiguamente, ¿cierto? Yo tengo más años que ustedes, siempre les digo lo mismo, los servicios gastaban harta plata en comprar videoconferencias, habilitaban salas de videoconferencia, con cámara, y eso había que conectarlo entre todas las regiones, un tema súper engorroso, y súper caro, ¿ah? Súper caro. Y hoy día uno puede hacer una videoconferencia con el teléfono, yo podría hacer la clase hasta el teléfono, la hacemos ahora por computador, o sea, hacer una videoconferencia es muy fácil. Decirles que antes hasta se cortaban, o sea, uno escuchaba como con desfase la voz, etc. Ahora la sensación, y eso es como lo interesante de las plataformas que hoy día, la sensación de simultaneidad es muy alta. Uno siente como que no hay desfase, como que es casi como que estuviera con la persona
en persona. Complejidad del mundo, algo les mencioné, estamos en un mundo competitivo, cambiante, las empresas antes competían en mercados locales, hoy día compiten en mercados globales, y todo eso nos va configurando presiones competitivas, y las presiones competitivas naturalmente presionan las capacidades que tienen las organizaciones para adaptarse a esas presiones. Entonces, ¿cómo se adapta una empresa a presiones de competencia? Generando nuevas capacidades en las personas y en sus equipos de trabajo. Estilos de aprendizaje, algo les mencioné, ¿cierto? Cuando uno decía que uno aprendía lo que era importante, lo que tenía un significado, y que estaba asociado también a una emoción. No todas las personas aprenden igual también. También existe eso. Por ejemplo, hay personas que aprenden más, por ejemplo, si leen un libro, aprenden más de memoria, otras más que buscan como cierto, como entender bien de qué se trata la materia y así la logran incorporar. Hay otras personas que aprenden haciendo, por ejemplo, si quieren aprender sobre una determinada habilidad, prefieren practicar, versus hay otras que prefieren leer. Entonces hay estilos de aprendizaje distintos. Alguien dijo, creo que Fernanda, dijo la importancia de que fuera oportuna las capacitaciones. Eso es súper importante, porque volvamos al punto de la alta administración. Yo digo que es importante. La alta administración dice que es importante. Y hacemos la capacitación en diciembre. ¿Qué pasó? Todos te van a querer colgar de un árbol, porque la gente en diciembre está, primero tiene que comprar regalos, tiene que hacer una serie de cosas familiares, y eso tampoco hay que olvidarlo. Sea un cierre de año de colegio, de distintas cosas. Y aparte, la persona tiene que cerrar su trabajo del año, que es una etapa de más presión en cualquier trabajo en diciembre, y tú lo vas a mandar a un curso. Entonces la persona, ¿qué lee cuando tú lo mandas a un curso en diciembre? Oye, ¿cómo no fueron capaces de mandarnos al curso antes? Lo hicieron a última hora. No le dieron la importancia que era debida a este curso. Se están gastando la plata por gastársela, que fue un poco el comentario que hizo Fernanda. Entonces, murió la actividad de capacitación. Cuando tú lo hiciste en diciembre, murió la actividad de capacitación. No vale nada. ¿Ya? Porque toda la gente, primero, no va a aprender, porque va a ir de mala gana, y segundo, les transmitiste que era una actividad que no era importante, porque lo hiciste en diciembre. Entonces, parte de que esto sea importante es que nosotros lo programemos adecuadamente, y las personas sepan con la debida anticipación cuándo van a ocurrir las cosas. Por tanto, eso es algo que hay que prestarle cuidado. En general, consejo de profesor y de colega, yo trato de que a junio llevemos por lo menos el 40% del presupuesto gastado y a octubre el 100%, y nunca pasar de ahí. Y eso lo he hecho en todos los trabajos que tengo. ¿Por qué? Para evitar eso. Ahora, yo siempre digo, todos los meses del año son malos. También es como un dicho. ¿Por qué? Pues si enero no, que la gente no está. Febrero no, ahora sí que no hay nadie porque se fueron todos de vacaciones. Marzo, no, que volviendo, que el colegio, que hay cambios de gobierno. En abril seguimos un poco en la misma lógica. Mayo empieza la formulación presupuestaria, después viene el diseño. O sea, siempre la fecha es mala. O sea, yo siempre he enfrentado reclamos por las fechas, pero prefiero enfrentar un reclamo por agosto a enfrentar un reclamo por diciembre. O sea, eso no hay dónde perderse. Entonces, ojo con cómo programamos las cosas. Yo pienso que las cosas tienen que ser hechas con cuidado. Mira, yo a lo mejor les dije algo que ni me pescaron en la primera parte, que era de preparar las reuniones, de cómo tu imagen que tienen de ti cambia si te ven que siempre llega la hora, y siempre llegáis con un documento, y siempre tenéis datos, versus ponte al frente de una persona que siempre llega a última hora, que siempre llega sin nada, que nunca está preparado en las reuniones. O sea, lo que tú transmitís es totalmente distinto. Lo mismo acá, cuando todo está planificado, está bien armado, también la percepción que tienen las personas de ese trabajo, que por ejemplo los planes de capacitación lo hacen equipos de áreas de gestión de personas, también tú lo vas a apreciar de otra manera. Puedes decir, oye, me invitaron a un mes antes, lo hicieron en octubre, hasta se dieron el trabajo a preguntarme si la fecha está bien. ¿Qué siente la persona con eso? Se siente valorada, porque una de las cosas que también nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista de las personas es que las personas se sientan importantes. No que sean menoscabadas en las actividades de gestión de personas. Si yo lo mando en diciembre como si la persona fuera un paquete de nada, también es como un poco, no sé si ofensivo, pero creo que no es respetuoso con el trabajo que tiene la persona.
creo que se le falta un poco el respeto, ¿cierto?, a la labor que está haciendo, tomarla sin previo aviso y decirle, no, que hay que ir al curso, y este curso es por cumplir, porque si no cumplimos presupuesto, el próximo año nos van a quitar la plata. ¿Y dónde está la persona ahí? ¿Dónde existe? ¿Cuál es su importancia? ¿Te fijas? Entonces, esos cuidados hay que tenerlos siempre. Suenan como cosas súper soft, no están en los libros, pero fíjate que gran parte de si las áreas de gestión de personas son creíbles o no, de si tu trabajo es creíble, están esas cosas. Que la gente sepa que está bien hecho, y muchas veces el detalle, la atención, la preocupación van a ser las cosas que ustedes van a poder marcar una diferencia. Bueno, y otras funciones de recursos humanos, bueno, naturalmente, lógico, si nosotros tenemos una política de compensaciones baja y contratamos las personas menos calificadas, vamos a tener que invertir más recursos en capacitación. Si al contrario, somos líderes de sueldo en compensaciones y tenemos altas tasas de pago, es probable que podamos encontrar personas súper calificadas y que tengamos que hacer poco esfuerzo de capacitación. Existe eso, existe también la calidad del reclutamiento. Todo está ligado de cierta manera. Cuando nosotros vimos lo que era el análisis de puestos, dijimos que el análisis de puestos se desprendía de la planificación de recursos humanos. Y la planificación de recursos humanos a su vez de la planificación estratégica. Entonces, al final, eso llega a estos procesos. Si yo no tengo eso bien definido, lo más probable es que a lo mejor no contrate las personas correctas con las competencias pertinentes para las funciones que nosotros buscamos que desarrollen. En un esquema, y decir bien simple, pero no sé tan simple, pero de verdad que es muy simple, uno podría decir que esto debería funcionar de la siguiente manera, la capacitación y el desarrollo de las personas. Hacer análisis, ¿cierto? Es importante. Un poco, ¿qué es lo que pasa en la realidad de los servicios? No todos los servicios tienen perfiles de cargo. Que parezca increíble, es así, no todos los servicios tienen perfil de cargo. De los que tienen, no todos los tienen actualizados, porque una cosa es de que yo compre perfil de cargo, porque en general lo que se hace es pagar a que alguien venga y los levante, y si uno va a hacer eso, lo lógico sería que definiera a su vez el procedimiento mediante el cual los va a actualizar. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la periodicidad que va a tener esos perfiles de cargo? ¿Duran un año? ¿Duran 2? ¿Duran 3? ¿Duran 4? Probablemente si nosotros nos desempeñamos en el mundo tecnológico, puede que duren 6 meses. Pero en el estado que las cosas son más o menos, no digo que inamovibles, pero tienden a durar más tiempo, uno podría actualizarlos cada 2 años, ¿cierto? Y tener una política de tener siempre los perfiles de cargo actualizados, porque eso me permite contratar adecuadamente, capacitar adecuadamente, etc. Si no los tiene, bueno, hay varias técnicas, ¿cierto?, que no son las más recomendables, pero por ejemplo una técnica es, que esto no está en el libro porque es como, ¿cómo lo hago sin tener nada? ¿Cómo opero a mano? Es pedirle a cada área que mande sus necesidades de capacitación y ir filtrándolas por área, hasta llegar hasta ir viéndolo como un cúmulo, como un avance en la pirámide, y al final decidir qué cursos se van a impartir. Es como una manera sui generis de hacerlo. O sea, como no tengo nada, ¿qué hago? Bueno, puedo hacerlo así. ¿Cómo lo puedo hacer bien? Que podría ser la otra pregunta. Bueno, tengo perfiles de cargo. Los actualizo cada cierto periodo de tiempo. Y ojalá yo esos perfiles de cargo tener competencia asociada. Cosa que después en el futuro yo mida la diferencia que hay entre el desempeño de la persona y la competencia, lo que se llama técnicamente brecha de competencia. Entonces, yo me dedico después en el futuro a capacitar brechas de competencia. Naturalmente, toda capacitación responde a un fin. Nosotros dijimos en grandes palabras que ese fin era buscar un cambio. Nosotros capacitamos para que algo cambie. ¿Y qué buscamos que cambie? Bueno, buscamos que cambie en general una conducta, que es la manera que tiene una persona de desempeñarse. Y les dije también que esa conducta tiene que cambiar en el puesto de trabajo. Nos sirve que la persona de las pruebas del curso de capacitación saque puro 7 y después lo que nosotros queríamos cambiar no cambió. Por lo tanto, buscamos cambios en conductas, en conocimientos, en capacidades, pero en el puesto de trabajo. Hay distintos métodos de capacitación y yo creo que ahí hay que elegir algunos de acuerdo a lo que queremos hacer. Por ejemplo, hay cursos impartidos por instructores, que es el típico curso donde alguien va y comparte con las personas, que es un poco muy similar a la docencia. La gracia de estos cursos es que cuando son materias complejas, las personas pueden interactuar. Y la interacción
agrega mucho valor, por ejemplo, en cursos de relaciones interpersonales, de habilidades, etc. Existen los estudios de caso, que a lo mejor ustedes tienen algún ramo donde les presentan casos, que en el fondo son levantamientos de realidades de empresas, y en el fondo ustedes tienen que desarrollar qué decisiones tomarían, y en base a eso se evalúan. Hay capacitación en el puesto de trabajo, que es como, hay de varios tipos, ¿cierto? Una, la típica, cuando uno va, por ejemplo, a la estación de servicio, que uno ve que hay un cajero como que está aprendiendo y uno más experimentado al lado, que le va en el fondo diciendo, no, aprieta acá, esto no tiene código, se pone acá, etc. Es una capacitación en el puesto de trabajo. O sea, ciertas labores, como por ejemplo cajero, es bien útil que la persona sea capacitada más que teóricamente, quizá en el puesto de trabajo. Hay representaciones de roles donde uno en el fondo ve, por ejemplo, qué es un tema que nosotros no estamos entrenados para hacer. Por ejemplo, acá me podrán discutir, pero bueno, si no comparten la opinión, bienvenido sea. Yo siento que nosotros no estamos preparados para hacer conversaciones con las personas de manera adecuada. Por ejemplo, yo le quiero decir a alguien que lo ha hecho mal. Estoy en un proceso de calificaciones, estoy evaluando a la persona y le tengo que decir que lo ha hecho mal. ¿Cómo se lo comunico? Algunos podrán tener mejor aptitud para esto, pero en el fondo nadie ha sido entrenado. Eso es lo que yo le quiero decir, porque muchas veces el conocimiento que nosotros tenemos de estas cosas es más teórico que práctico. Entonces, ¿qué ocurre? Que al momento de enfrentar la situación se generan ciertas ansiedades, se generan cierta emocionalidad, por decirlo de alguna manera, producto de que nunca he estado frente a esa situación. Leí en el libro cómo hay que hacerlo, pero nunca he enfrentado la situación. Entonces, es radicalmente distinto cuando yo estoy acostado en mi cama y estoy leyendo cómo decirle a alguien que lo ha hecho mal, a cuando estoy en un escritorio con la otra persona al frente. Entonces, nuestra educación, y yo creo que es una deficiencia incluso de la formación universitaria, tiende a ser muy teórica por sobre lo práctico. Y creo que en eso se olvidan algunas habilidades que los profesionales sí deben tener, como por ejemplo esta habilidad de saber comunicarse adecuadamente. Más si ese profesional, como el caso de ustedes, son profesionales del ámbito de la gestión, o sea, son profesionales que por la naturaleza de lo que estudiaron, gran parte de lo que van a hacer va a ser comunicarse con otras personas. Entonces la representación de roles nos puede ayudar a que, por ejemplo, venga un actor y nos enseñe cómo se hace una comunicación de alguien que ha tenido un desempeño deficiente. Tenemos rotación de puestos, que en el fondo es que las personas puedan hacer labores distintas y en el fondo esto permite que las personas sepan el valor que se va agregando en cada etapa del proceso. Y también ayuda a que sea más empática con el trabajo que realizan los equipos de trabajo que están colindantes a él. También es útil la rotación de puestos para ciertas capacitaciones de desarrollo de personas. Es decir, yo puedo formar a lo mejor un futuro gerente o un futuro alto directivo público, pero que pase por distintos niveles de la organización y conozca los distintos trabajos que allí se realizan. También se puede hacer de esa manera. Y bueno, para implementar los programas hay de distintos tipos, ¿cierto? Hay desde universidades corporativas. Una universidad corporativa es una universidad que genera una empresa. Por ejemplo, creo que McDonald's tenía una universidad, Motorola tiene una universidad que es bien conocida. Hay organizaciones que generan sus propios centros de estudio, y esos centros de estudio en el fondo están 100% dedicados a darte a conocer qué es lo que hace la compañía y particularmente cómo lo hace. Están los típicos, universidades, colegios, organismos técnicos de capacitación, etc. Empresas consultoras, existe el e-learning, bla, 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 bla. Acá hay algo interesante, nosotros tenemos que evaluar los programas. Entonces, cuando evaluamos los programas, hay dos preguntas que queremos hacernos. Uno, si la persona aprendió, que eso hicimos cierto énfasis en que hay que ver si la persona efectivamente fue capaz de incorporar esos conocimientos en su puesto de trabajo. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que uno podría hacerse es si la empresa que capacitó lo hizo bien. Porque si tenemos un mal resultado o tenemos una brecha de resultados, podemos decir, oye, la persona a lo mejor no está capacitada para aprender esto, o el organismo que lo capacitó a lo mejor no lo hizo de la manera correcta. Entonces,
ahí hay distintas cosas. Nosotros podemos considerar la opinión de los participantes, podemos medir si hubo un cambio en el comportamiento, podemos hacer benchmarking, o sea, hay distintas acciones que podríamos tomar. Quizás, ¿cuál es la sugerencia? Quizás que después de cierto tiempo a la persona capacitada le preguntáramos al jefe de esa persona si efectivamente él ha observado un cambio en su desempeño, fruto de la capacitación. O sea, hacer un seguimiento. Porque esa información va a ser relevante para las futuras decisiones de capacitación que debamos tomar. En general, los planes de capacitación en los servicios públicos son planes anuales. Nadie tiene planes como tan complejos o muy en mediano o largo plazo. En general lo que existe son planes anuales y esos planes están ligados a los presupuestos que tienen las distintas entidades. Un segundito. Mira, entonces, los presupuestos son anuales, entonces en general los servicios son planes anuales. ¿Podrían tener planes que abarquen un mayor plazo? La respuesta es sí, y ojalá los tuvieran. Yo creo que planificar la capacitación a un mediano plazo me parece que es una medida de hacer que la organización crezca. Entonces, este presupuesto del Servicio de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Acá están todo lo que son la Intendencia y Gobernaciones. ¿Por qué les muestro esto? Por algo simple. Cuando uno va al presupuesto, va a ver que el gasto en personal, esto funciona así para todos los servicios públicos. ¿Ya? Todos los servicios públicos tienen esta lógica. Entonces, uno mira y dice, ok, este servicio gasta 36.000 millones en gasto en personal en un año. Ok. Pero tiene una glosa, ¿cierto? Que es la glosa 3. Entonces, uno va y lee la glosa 3. Entonces, ¿Profe, puede agrandarla un poquito? sí, por supuesto, ¿no se ve bien? ¿Se ve mejor? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué información uno puede obtener ahí? Bueno, ¿cuánta gente trabaja? Van a salir varias cosas, ¿cierto? Hay 1.300 personas en esos 36.000 millones. Hay tanta plata en hora extraordinaria, tantos paviáticos, bla, 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 bla. Entonces tenemos 1.300 personas ahí. Y si uno va al subtítulo 22, el subtítulo 22 se llama Bien y Servicio de Consumo. Ustedes tuvieron algún ramo de presupuesto, ¿cierto? Ya, entonces se ubican perfecto, no hay para qué explicarles de qué se tratan los subtítulos. Bueno, este subtítulo es de gasto, ¿por qué se ríe? Que veo a alguien que se ríe. Ya, bueno. El subtítulo 22 es un gasto corriente, como dice, es gasto, bueno, algunos dicen que es como gasto basura, no necesariamente. ¿Por qué? Porque es gasto en papel, es gasto en luz, es gasto en agua, es gasto en cuenta. En general es en cuenta. Uno no hace, lo voy a decir de otra manera, es como para mantener la oficina donde funciona el servicio público. No hay mucho que hacer, podéis remodelar, podéis pintar, pero no está hecho para hacer programas sociales, no está hecho para beneficiar a la ciudadanía, sino que es para administrar la oficina. Y fíjate que en ese subtítulo hay una glosa también, que es la 4. Entonces uno va a la glosa 4 y acá está la magia, por así decirlo. Nos aparece que hay una glosa de capacitación. Y nos dice que es de 107 millones. Eso es así en todos los servicios. El servicio que ustedes busquen, van a subtítulo 22 y van a poder ver cuánto tiene ese servicio para capacitación. Entonces, en un cálculo básico, uno podría decir que son 107 millones para 1.304 personas, ¿cierto? Profe, Dígame. tengo una duda súper tonta, pero es que No hay dudas tontas. lo que pasa es que en una parte dice miles de y sale un signo peso, pero es que yo siempre lo había leído como miles de pesos, pero ¿no es así? Es miles de pesos. Ya, no, es que no entiendo. Por ejemplo, Entonces ahí dice, sería, no, pero mire, súper simple. Ahí dice ese 30 valor mil millones se de tiene pesos. que multiplicar por 1000, ¿o no? Claro, ahí dice 30 Ya, millones de pesos. O sea, ya. lógico, ¿cierto? Tenemos 1.300 personas. Claro, con 36 millones de pesos le pagaríamos 10 pesos cada uno. Son 36.000 millones, ¿ya? Todo esto está en miles. Salvo los Ya entendí. que están acá, que son de números de personas, 1.304, etc. Entonces, tenemos, está la 4, tenemos 107 millones para esas 1.304 personas. O sea,
no es mucha plata. Si ustedes lo piensan, no es muchos recursos, y nos va a dar eso que son 80 lucas por persona. Poco, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos un gráfico donde era el presupuesto y sabía que eran como 85.000 pesos? Bueno, ahí tienen ustedes la constatación práctica de eso. ¿Qué es lo malo de esto? Que también igual se los quiero decir, esto sí es mi opinión personal. Que como les dije yo, este es un subtítulo de gasto corriente, entonces no agrega mucho valor, ¿cierto? Porque pagar cuentas de luz, agua, la red de datos, la telefonía, no es como algo que uno diga, oye, estoy haciendo gestión pública, estoy implementando política. Pero hay que hacerlo. Entonces me ponen una limitación. Las glosas, esto no me quiero ir muy a lo presupuestario, pero en general son de dos tipos. Son de información, en las cuales me dan información o me piden información. Por ejemplo, no sé si hay alguna que haya que informarle a alguien. Por ejemplo, acá hay una típica. Se informará semestralmente a la Comisión de Vivienda y Urbanismo. O sea, tienen una son de información y las otras son de tope de gasto. Por ejemplo, miren lo que dice acá, autorización máxima. Autorización máxima. Toda glosa es una autorización máxima de gasto. Entonces, en capacitación, lo que me están diciendo es que mi autorización máxima de gasto son 107 millones. ¿Por qué es negativo? Porque yo podría decir, oye, y si yo agarro ahorro luz, ahorro agua, impulso políticas de eficiencia energética, mediante el cuidado de los mismos funcionarios. O sea, concientizo a la gente en una campaña cultural que promueva el buen uso de los recursos públicos. ¿Puedo gastar eso en capacitación? No. ¿Por qué? Porque tengo un límite, ¿cierto? Entonces, eso me parece a mí que no tiene mucho sentido. O sea, si nosotros buscáramos aumentar esos 85.000 pesos, no se puede. Los servicios no pueden autogestionarlo. ¿Por qué? Porque están limitados en la ley de presupuesto. Entonces, quizá, como a futuro, digo yo, podría esto eliminarse, no sé por qué a alguien se le ocurrió poner la capacitación en glosa, y si los servicios logran eficiencia, puedan también capacitar de mejor manera a sus funcionarios. Me parecería que sería una buena medida, por eso se los mostraba. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? ¿Alguien me haga dedito para arriba o dedito para abajo? ¿Qué ven? ¿El PowerPoint? No, profe, No, se está todavía viendo no. la ley. Ah, ya. La ley de presupuesto. No fui capacitado parece en Zoom. Ya, ahora sí, aprendí. Entonces, eso, ya como para contarle un poco cómo funciona la capacitación en el Estado. Y después, bueno, me voy a seguir con lo que dijo Fernanda, de que dijo que fuera oportuno. Fíjate que sí, hay algo que es súper importante que sea oportuno en la inducción. Porque, ¿qué es lo que busca la inducción? No, todas las cosas que nosotros vemos en gestión de personas, yo siempre digo, tienen un componente humano, no hay que olvidar, son personas las que conforman las organizaciones, y las personas, y no es frase que somos complejas, vemos el mundo de manera distinta, tendemos de cierta manera a generar cierto nivel de conflicto, etc. Y son importantes los mensajes, porque con los mensajes nosotros somos capaces también de tener ciertas interpretaciones sobre lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué busca uno en la inducción? Busca en el fondo, uno no lo hace porque esto sea simpático, porque hay que hacerlo. Eso es lo que quiero decir. En general, todo esto que nosotros vemos, lo buscamos porque buscamos la utilidad en el mundo privado o dar un mejor servicio en el mundo público. Lo que hace es que en general las buenas acciones se reflejan también en buenos resultados. Hay un correlato en eso. Pero no lo hacemos porque seamos buenas personas, sino que lo hacemos porque buscamos resultados. Y como lo hacemos por eso, lo que busca la inducción es en el fondo disminuir la brecha de adaptación que tiene una persona en un puesto de trabajo. Yo contrato a alguien y esa persona puede ser muy capacitada. Llega a desempeñarse en la organización y tiene un problema y no sabe con quién verlo. No le funciona el computador, no tiene el número de informática, estoy hablando de cosas súper básicas. La persona puede tener un problema en su trabajo, tampoco va a saber con quién verlo. Entonces, la persona está muy capacitada, pero existe, aparte del conocimiento, existe el conocimiento de la organización, lo que se conoce dentro de la disciplina como la cultura organizacional. O sea, las formas de hacer las cosas y aquellos valores que nosotros consideramos que son preferentes dentro de la organización como maneras de actuar. Entonces, hay que cortar eso, hay que reducirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, que la persona sepa el tiro que hay que llamar, hay que explicarle nuestro marco de acción, hay que decirle cuál es nuestra estrategia organizacional, hay que decirle hacia dónde vamos, dónde está sentada,
Y no me refiero a la silla, me refiero a qué parte del mundo, de la pirámide de la organización la persona se encuentra, con qué área interactúa, cuáles son los procesos críticos, cuándo son. Todo eso hay que tratar de contarse. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que en el fondo ese periodo de ajuste, donde la persona no sabe prender el computador, llevarlo al mínimo tiempo posible. Fíjese que también en las personas les cuesta socializar al principio, cuando uno, lo mismo típico cuando uno lo invitan como donde amigo y no conoce a nadie, ¿cierto? Entonces fuiste con un amigo o fuiste con tu pololo o polola y no conocí a nadie, te sentís como quedarte callado. Y después te soltáis, como al rato. Pero pasa un tiempo entre que tú llegaste a ese lugar nuevo y que de qué están hablando, cómo te podéis meter, quién es simpático, etc. Bueno, eso mismo pasa también en las organizaciones. Entonces, ideal que también se haga algún esfuerzo de socialización. Y esfuerzo de socialización no lo digo que lo inviten a su casa a tomarse una cerveza, sino que, por ejemplo, lo inviten a almorzar. Porque eso permite en el fondo que la persona también comparta en un ambiente distinto y le permite un poco tener alguna información de las personas respecto a cómo son, de qué se ríen, cuáles son los códigos que manejan, etcétera, ¿cierto? Bueno, cosas que uno debe explicar en la inducción, ahí están las principales, creo que las mencioné varias. ¿Qué importa? Vamos a seguir un poco con la lógica de darle importancia a la persona. Lo que no puede ocurrir es que alguien llegue a un trabajo, y ustedes lo van a ver, se lo aseguro, que alguien llegue a un trabajo y no tenga computador, no tenga cuenta de correo, eso ya es desastroso, encuentro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mensaje que tú le diste a la persona? Que no importa. Entonces, el primer día que la persona se sentó, tú le dijiste que no te importaba. Entonces, ¿qué podías esperar tú de esa persona en el futuro? ¿Se fijan? En una acción tan simple que pudiera ser como ineficiente, uno se juega ciertas cosas. Las cosas tienen significado. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Por eso hay que hacerlas bien. Cuando, siguiendo el ejemplo que abrió la clase, cuando no están para que opere la convención constituyente, no están los micrófonos y todo, ¿qué uno siente? Que es un desastre, o sea, que es mala gestión, que no le importó, que lo hicieron a última hora, etc. Lo mismo pasa en la inducción. Es importante que la persona cuando llegue tenga los medios materiales para trabajar, porque aparte le estamos diciendo con eso que nos importa lo que va a hacer a contar de ese día. Bueno, hay varias intervenciones de desarrollo organizacional y hay varias maneras de hacerlas. Existen los cuestionarios donde las personas dan información respecto a ciertos temas que opinan de que están ocurriendo en la organización. Hay entrevistas y nosotros podemos configurar de cierta manera el clima laboral con la información que hay de rotación, de ausentismo. Y adicionalmente hay herramientas que miden el clima laboral. Hay encuestas ISTA, hay encuestas especializadas de clima laboral, etc. Existen también maneras de intervenciones de desarrollo organizacional que es generar círculos de calidad o grupos a veces que son autodirigidos. Se ocupan harto en la industria automotriz, por ejemplo, japonesa, que tienen como los estándares de producción más altos o más eficientes, donde encargan, por ejemplo, un equipo de tareas que resuelva o investigue un determinado problema de producción. Y ellos en el fondo, cuando son designados, tienen la libertad de abordar la materia y de proponer distintas soluciones. O sea, tienen ciertas capacidades de decisión, no están sujetos a esta estructura rígida que a veces son las organizaciones. Bueno, y acá hay como, dice que los círculos de calidad sean exitosos, la empresa debe establecer metas claras, obtener el apoyo a los niveles directivos y permitir un ambiente de participación. Fíjate que hay un tema que ha cobrado harta importancia en el presente de las organizaciones desde el punto de vista de la gestión de personas, que es la creación de equipo de trabajo. Si nosotros tomamos el ramo el próximo semestre, yo hago 1 o 2 horas que son de equipos de trabajo. Solo mencionarles que lo primero que dice acá es que es un esfuerzo consciente para desarrollar grupos de trabajo eficaces. Y bueno, hice una redundancia que la voy a tener que corregir, dice una intervención es más eficaz. ¿Por qué? Porque en general lo que está aprobado
es que los equipos de trabajo son más eficientes cuando funcionan como equipos de trabajo que, por ejemplo, un grupo de personas o que una persona individualmente. Y hay distintas formas de demostrar eso. ¿Por qué? Porque las personas, en base a la discusión o en base a sus distintos puntos de vista, pueden agregar cierto valor en los resultados que se obtienen. Les voy a poner un ejemplo muy básico. Si a ustedes le hacen una prueba de matemática solos versus si le hicieran en grupo, es probable que les vaya mejor en la prueba en grupo que en la prueba solo. Claro, naturalmente el problema que hay ahí es que alguno podría no saber nada y ser parte del grupo y colgarse eso. Bueno, las organizaciones tienen mecanismos para evitar que eso pase. Pero ¿qué le quiero decir? Que el resultado global sería mejor. Todas las personas estarían mejor calificadas. Y probablemente, ¿qué va a pasar? Que una persona que a lo mejor sabe resolver los ejercicios se equivoca en un paso. Entonces uno compara los resultados. Y las dos personas saben hacerlo, solo que uno cometió un pequeño error en un paso. Eso pasa bastante en los ejercicios aritméticos, ¿cierto? Que la persona, ¡ay, sumé mal acá! Pero sabe hacerlo, pero se enriquece la opinión del otro. Es un poco la lógica de un equipo de trabajo. Y los equipos de trabajo tienden a lograr mejores resultados que los grupos o que las personas. Los equipos de trabajo existen cuando uno puede definir, porque uno entra a la oficina de un servicio público, de una empresa, y uno ve gente. Y la gente en general está agrupada por divisiones, por departamentos, por unidades, etc. ¿Son esa gente un equipo de trabajo o son un grupo de trabajo? Porque cada una de esas personas podría trabajar de manera independiente sin nunca conversar con el otro. Entonces, cuando uno lo que define que existe un equipo de trabajo es que existe una relación de interdependencia entre las partes. Es decir, que para que el trabajo se haga o para obtener cierto nivel de resultados, necesitamos colaborar con el otro. O sea, yo dependo, para obtener el resultado que busco, de que la otra parte, o la persona que está sentada al lado mío, también haga su parte, para poder, en el fondo, obtener los resultados. Bueno, y hay un tipo especial de capacitaciones que se llaman para la sensibilización, y los dos puntos que están ahí: uno, se realiza para que las personas sepan cómo perciben los demás su comportamiento. Y bueno, la habilidad es cambiar las personas y no necesariamente el ambiente en el cual ellas trabajan. Hay una intervención que a mí me tocó ir, la que se llama de grupos T, en el cual, no sé si alguna vez le han hecho un ejercicio parecido, pero te sientan en una sala y no se puede hablar de nada que sea distinto a lo que pasa en la organización ahora. Uno no puede hablar del futuro, no puede hablar del pasado, etc. ¿Y qué termina ocurriendo ahí? Que las personas al final de toda la jornada terminan expresando aquellas cosas que les molestan y se comprometen también, en las que otros les señalan, en qué pueden mejorar. En el fondo lo que buscan ese tipo de intervenciones es mejorar las relaciones interpersonales que hay al interior de los distintos equipos de trabajo. Y por eso acá sale esto escrito, que su utilidad puede ser que esté muy enfocado a las personas y no necesariamente al ambiente de trabajo. Y eso está en el texto. Pero cuando es bien llevada, yo siento que puede generar cambios dentro del comportamiento de las personas. Eso, capacitación. ¿Tienen alguna pregunta, algo, no? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo? ¿No? Ya, después vamos a entrar a esto, 5 minutos de gestión del desempeño y nos vamos, ¿ya? Sé que me voy a quedar con esta frase. Y después vamos a ir a las definiciones. Que está en una revista, que It Takes to Review the Management Today. David Butcher dice: 1 de cada 8 gerentes preferiría ir al dentista que realizar una evaluación del desempeño. ¿Ustedes alguna vez han escuchado cómo funciona la evaluación de desempeño en el sistema público, no? ¿Alguien ha escuchado algo, no? ¿Nada? ¿Pero les suena que debe funcionar bien o que no mucho? No tiene que ver con la lista 1. Eso, no sé qué está hablando, si Polo Oscar, pero eso es. No. Polo. Que yo iba a hablar sobre, quizás puedo estar equivocado, que en algún punto cuando tocan como la evaluación de desempeño se ponen como todos 7, que igual no refleja como lo que realmente está pasando. Sí, ese es como lo más extendido, Polo.
Pero mira, tú que estás estudiando, que no estás en el mundo laboral, sabes algo que la gente que está en el mundo laboral lo sabe perfectamente, que es que las evaluaciones, y vamos a ver los datos en la clase que viene, tienden a sobreponderar el desempeño, por decirlo de alguna manera, de las personas y que todas se acerquen en exceso, diría yo, a las notas máximas. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso que la gente se pone puro 7? Porque no es algo lógico, no es algo intuitivo que todas las personas tengan 7. Entonces, ¿por qué pasa esa dinámica? Y parte de la respuesta a eso yo creo que está acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestra educación, esta es una opinión, puede ser, si alguien me dice, profesor, que no estoy de acuerdo, está bien, en mi opinión. Yo creo que nuestro sistema educacional no está hecho para comunicarnos dentro del mundo de las organizaciones. Por ejemplo, voy a poner ejemplos súper básicos, pero ¿a cuántos de ustedes le enseñaron a exponer en público? Yo creo que una minoría, es lo que yo creo, si es que alguien. ¿Cuántos de ustedes? En la casa sí, no en la religión. En la casa sí, que te enseñan que debí cómo disparar, pero en el colegio no. Claro, pero hay varias técnicas para poner en público. Desde cómo mover las manos, del uso de la... Hay varias. De cómo tú quieres comunicar el mensaje, etc. Bueno, pero hay otra cosa. ¿Cuál es la reflexión? Es ¿a cuántos le enseñaron y cuántos lo van a ocupar? Todos lo van a ocupar. Porque exponen en el colegio, exponen en la universidad y después posiblemente en su trabajo tengan que exponer. Entonces, ¿cómo a nadie lo educaron en exponer en público si es algo que siempre la persona va a hacer? Es como extraño, ¿no? ¿Y por qué nosotros asumiríamos que esa exponer bien es una condición innata? Porque puede ser que innata, o sea, naturalmente hay personas que lo hacen mejor que otras, pero es algo entrenable, es algo en el cual nosotros podemos mejorar el desempeño de una persona. Nosotros podemos lograr que alguien que a lo mejor no expone bien pase a ser un expositor normal. Por ejemplo, ese tema también está asociado de cierta manera a la ansiedad. ¿Ustedes no han visto alguna vez o le ha pasado, que es súper normal, de que alguien memorizó todo lo que tenía que decir y se le olvidó una palabra y se apagó? Porque eso es que su manera de enfrentar la situación que le genera estrés. Esto es lo que hay detrás. No es que la persona sea mala exponiendo. Lo que hace es que la persona le genera tanto estrés que la manera de eliminar el estrés es aprendiéndose algo de memoria. Porque piensa que así no hay espacio a que él tenga que improvisar. Entonces, si no improviso y sigo mi esquema de memoria, lo voy a lograr. Y fíjate que es más complejo hacer eso que exponer con naturalidad. Porque si uno expone naturalmente y logra relajarse, lo que uno logra es hablar de mejor manera, porque la persona, cuando se lo aprendió de memoria, incluso se nota, porque hay cierto tono de voz, está como muy mecanizado, etc. Entonces, fíjate que algo que pareciera ser simple, que es como exponer, no nos prepararon y lo vamos a ocupar mucho. En el tema de la gestión del desempeño, ¿por qué las personas tienen este problema? Porque tengo que sentarme al frente de alguien a decirle, si es que lo hago, honestamente lo que yo pienso de su trabajo. Y nosotros tampoco estamos muy preparados para hacer ese tipo de conversaciones. Cuando hay personas, esto hay que graduarlo, cuando hay personas que dicen muy abiertamente lo que piensan, siempre nosotros decimos, oye, eso es súper conflictivo. Porque siempre está criticando, siempre está diciendo lo que está mal. No, es súper conflictivo, mejor ni juntarse y tenerlo bien de lejos. Y fíjate que nosotros asociamos la honestidad, hay gente conflictiva que efectivamente dice las cosas de mala manera, o sea, esto hay que hacerlo bien, ¿ya? Y hacerlo bien supone tener respeto por la persona. ¿Y cómo se expresa el respeto de una persona en relación de desempeño? De una manera muy simple, criticando el trabajo, no a la persona. ¿Ya? O sea, cualquier conversación de desempeño en un trabajo está basado en resultados, está basado en hechos laborales, no está basado en quién eres tú o cómo eres tú. Eso no importa. Lo que importa es lo que se obtiene. Y eso es lo que nosotros tratamos de corregir. Entonces, claro, tiene que darse en un marco de debido respeto, pero igual no estamos preparados para esas conversaciones tan abiertas y donde nos digan efectivamente qué es lo que hacemos mal. Entonces pasa que las dos personas que se van a sentar en ese escritorio son reticentes a esta actividad. No les gusta. Van a tratar de evitarla. Y si eso llega a ocurrir,
lo que va a pasar finalmente es que no nos cuenten cuál es el desempeño de esa persona. Y si nosotros no tenemos información, no podemos gestionarlo y no podemos mejorar el desempeño. Y ese es el desafío, en el fondo, de la gestión del desempeño, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. O sea, vamos a ver qué hay detrás de esas interacciones y qué podríamos hacer nosotros desde el punto de vista de gestión de personas para mejorarlo, complementado con los resultados que tiene el Estado en esta materia y el marco, que nos vamos a ver bien rápido, normativo que existe. Eso, estimados. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Ya, entonces nos vemos la próxima semana y de aquí a mañana les subo el temario de la prueba del 21. ¿Ya? Profe, Dígame. quizás haya paro, así que prepárese, o sea, replanifique la clase. Ni me ilusione con hacer una prueba ni más clases. No, mejor que no. Hay paro, suena como que ya está medio cortado el paro, o sea, como que va a haber paro. ¿Cuándo lo Sí. votan? Hoy día se sabe, porque hoy día hay ampliado, pero la mayoría de las carreras va ganando y es para a nivel universidad. Ya, ay, genial. Ya. Bueno, Sí. ahí, si alguien tiene referencia y me quiere mandar un correíto, me dice, profe, votamos. Sí, profe, yo le aviso. ¿Ya? Eso, pero de todas maneras, un gusto volverlo a ver, pasó harto tiempo. Cuídense, que les vaya bien. Hasta pronto. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Perfecto.